Bendiciones en este día, amada Iglesia del Señor. Gusto saludarles. Les habla el pastor Ramón Amaya del Centro Cristiano Internacional Jesús Agua Viva. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema en relación a la oración. La oración para ciertos cristianos o para personas en el común siempre se ha hecho algo como un paradigma, porque aún a los discípulos del Señor les costaba saber con respecto a lo que es la oración. Y voy a leer un texto que está en la palabra y vamos a hablar luego de lo sencillo que puede llegar a ser la oración. Dice Mateo 11, versículo 1 al 4, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense que los discípulos del Señor, teniendo al Señor de cerca, tenían la duda, y compararon la petición del Señor con los discípulos de Juan, porque Juan, por supuesto, aparte de ser profeta, era un magnífico discipulador y enseñó a sus discípulos a orar. Pues bien, Jesús también le dio un modelo de oración a través del Padre Nuestro, pero básicamente es un modelo. Y en una oportunidad, un joven preguntó, es que yo no sé orar, ¿cómo hago yo para hablar con Dios? Y esa ha sido interrogante aún desde que estaba en el ministerio, del ministerio juvenil como pastor juvenil, porque varios de los jóvenes preguntaban, pastor, pero yo creo que Dios no me escucha. Eran inquietudes que llegaban en ese momento y sé que hay muchos cristianos que en este momento pueden atravesar por ese tipo de dudas. Voy a compartir en este momento una reflexión que me gusta muchísimo, que hace años leí y creo que va a ilustrarnos bastante con relación a lo que es la oración. Esta reflexión se llama La silla y dice de la siguiente manera. La hija de un hombre le pidió a un pastor que fuera a su casa a hacer una oración para su padre que estaba muy enfermo. Cuando el pastor llegó a la habitación, encontró a este pobre hombre en su cama con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el pastor pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. Supongo que me estaba esperando, le dijo. No, ¿quién es usted?, dijo el hombre enfermo. Soy el pastor que su hija llamó para que orase con usted. Cuando entré y noté la silla vacía al lado de su cama, supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo. Ah, sí, la silla, le respondió el hombre. Y una vez le dijo al pastor, ¿le importaría cerrar la puerta? El pastor, sorprendido, cerró la puerta. El hombre enfermo le dijo, nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la había pasado sin saber cómo orar. Estando en la iglesia, escuchaba siempre al respecto de la oración, cómo se debe orar y los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones, no sé. Me entra por un oído y me sale por el otro. De todos modos, no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, por mucho tiempo, abandoné por completo la oración. Esto fue así hasta hace unos 4 años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo, José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así como te sugiero que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente tuyo. Luego con fe miras a Jesús sentado delante de ti. No es algo alocado el hacerlo,
Pues Él nos dijo, yo estaré siempre con vosotros. Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Es así que lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas 2 horas diarias desde entonces. Siempre tengo cuidado que no me vaya a ver mi hija, pues me internaría de inmediato en el manicomio. El pastor sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era algo muy bueno lo que él venía haciendo y que no dejara de hacerlo nunca. Luego hizo una oración con él, le extendió una bendición y se fue a su iglesia. 2 días después, la hija de José llamó al pastor para decirle que su padre había fallecido. El pastor le preguntó, ¿falleció en paz? Y la hija respondió, sí. Antes de salir de la casa, a eso de las 2 de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo que me quería mucho y me dio un beso. Cuando regresé de hacer unas compras, 1 hora más tarde, ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella y así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda significar esto? El pastor, profundamente estremecido, se secó las lágrimas de emoción y le respondió, ojalá que todos nos pudiésemos ir de esa manera. Hermosa reflexión y hermosa enseñanza, porque esto nos indica lo sencillo que debe ser la oración. La oración es ese canal de comunicación que tenemos con Dios. Así como hablamos con un ser querido, así como hablamos con una persona a la que tenemos mucha confianza. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Que lleguemos a ese nivel de intimidad con Él, a contarle cada uno de los detalles y los acontecimientos que pueda estar dándonos en nuestro diario vivir. Y con el Padre Nuestro hay una enseñanza claramente, porque Jesús le dijo a sus discípulos que tenían era que conversar con Dios, así como Él lo hacía constantemente con su Padre Celestial estando aquí en la tierra. La oración es un diálogo, pero un diálogo con Dios. La oración debe involucrar adoración, el reconocimiento de que sin Dios nada puedes hacer. Cuando estás hablando con Él, reconoce que sin Él no eres nada, no eres nadie. Eso implica adoración, eso implica dependencia. La oración implica someter todas nuestras áreas a la voluntad del Padre. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, traigan todas sus cargas sobre mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué mejor manera de soltar tus cargas que en una oración, en una conversación con Dios, diciéndole al Padre cómo te sientes? Quizás al principio se te va a hacer difícil porque pareciera que estás hablando solo, pero es una cuestión de fe. Es cuestión de creer que lo tienes al lado, así como este hombre ponía una silla a su lado y esa silla representaba, allí estaba su Salvador, con el cual estaba conversando permanentemente. La oración es aprender a depender de la provisión de Dios. Por eso dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es aprender a depender que Dios es nuestro proveedor y quiere satisfacer todas nuestras necesidades físicas. La oración también es perdonar. Porque el mismo Padre Nuestro te invita, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es allí en el momento en que tú estás orando que, aparte de todas tus cargas, tienes que aprender a perdonar las faltas que te puedan hacer a diario. Eso implica comunión con el Señor. Dice Mateo 6:6,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Busca ese momento de intimidad con Dios. Si quieres hacer un ejercicio espiritual, si te ha costado orar, puedes hacer un ejemplo como el de la silla. Allí, invita a Jesús en ese momento a estar contigo y cuéntale lo que le pasa. La oración es el canal de comunicación y de acercamiento a Dios. Quiero orar por ti en este momento para que a través del Espíritu Santo llegues a ese nivel de intimidad con Dios. No es nada complicado, sencillamente hablar con Él. Padre, gracias te doy en este momento por esta comunicación que tenemos. Gracias porque tu Espíritu Santo, a través de la oración, nos guía a toda verdad. Señor, yo te pido que aquel que ha tenido dificultad para comunicarse contigo, a través de esta enseñanza, tenga un aprendizaje para hacer una relación más íntima contigo. Que podamos hacer realidad lo que el Padre nuestro nos enseña, adorarte en todo momento, aprender a depender de ti, Señor, a entregar todas nuestras cargas a ti. También, Señor, perdonar a aquel que nos ofende. Yo pongo delante de tu presencia a cada persona, Señor, que está accediendo a este medio para que te conozca más íntimamente. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amada Iglesia del Señor.